Ya, estoy comenzando la grabación y voy a compartir pantalla para comenzar nuestro taller, que ya son las 17 horas exactas. Ya, entonces, muy buenas tardes a todos y a todas los participantes de este taller. Vamos a comenzar, ¿cierto?, nuestro taller formativo de biblioteca del mes de noviembre, que se denomina Ejercicio y Errores Frecuentes en Citas y Referencia con Normas APA, séptima edición. Es un taller teórico-práctico porque en una primera instancia se van a dar todo el abordaje teórico de las normas APA para luego hacer ejercicios prácticos sobre los errores frecuentes que principalmente los estudiantes presentan tanto en sus tesis como en trabajos académicos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a hacer un reforzamiento de los aspectos teóricos de citas y referencia con las normas APA, séptima edición. Recordar que estas son del año 2020, a diferencia de la sexta edición que corresponde al año 2010. En segundo lugar, vamos a ver los errores frecuentes. En tercer lugar, ejercicios prácticos. Y por último, vamos a ver los tips adicionales. Entonces, vamos a hacer un reforzamiento de las normas APA, entre paréntesis, recordar que ya todo esto, este reforzamiento ya se ha mencionado anteriormente en los talleres previos. Entonces, ¿cuáles son las tipologías? Existen principalmente dos tipologías de citación que tenemos: las citas basadas en el autor, o también llamada narrativa, cuyo formato es apellido, año, y en segundo lugar, las citas basadas en la idea del autor, también conocida como parentética, cuyo formato es apellido, año, página. Por otra parte, también varían según la cantidad de palabras. Por ejemplo, tenemos una cita corta y por otro lado tenemos una cita larga. En la cita corta es aquella que corresponde a menos de 40 palabras, está en el cuerpo del texto, va entre comillas dobles al inicio y al final. En cuanto a la cita larga, es aquella que tiene más de 40 palabras, cuyo texto está centrado, y recordar la sangría de 1,27 al margen izquierdo, o también llamada como sangría francesa, y en este tipo de cita va sin comillas. En tercer lugar, tenemos las clasificaciones de las citas. Tenemos por una parte la directa, o también conocida como textual, y por otra parte está la cita indirecta, vale decir que yo adecuo la palabra del autor con otras palabras, también conocida como parafraseo. El formato, bueno, toda obra citada debemos recordar que debe estar en la lista de referencia. Una referencia contiene obligatoriamente autor, fecha de publicación, título y editor. Y cada entrada de la lista de referencia debe tener desde su segunda línea la sangría francesa, ¿cierto?, de media pulgada, de 1,27 centímetros, solo del margen izquierdo. Ahora también recordar la cantidad de autores que se ha mencionado en los otros talleres. Tenemos hasta 20 autores y por otra parte tenemos más de 20 autores. El primer, recordar que es igual o igual a 20 autores. Entonces, si tenemos igual o hasta 20 autores, se indican todos los autores separados por una coma antes del último autor y se utiliza la conjunción copulativa que es y. Y por otra parte, si tenemos más de 20 autores, se indican los primeros 19, luego 3 puntos seguidos, finalizando con el último autor de la obra. Esto es muy importante, ya que siempre genera confusión con la otra edición que es la sexta edición. También algo muy importante es que como nosotros vamos a referenciar, siempre tenemos que recordar el formato. ¿Por qué? Porque hay un formato de citas para libros, para los ebooks, para los papers o para los artículos científicos o para las páginas web, etc. Entonces, según eso,
Las referencias bibliográficas van a variar. Por ejemplo, en el primer caso tenemos los libros. Están los libros impresos, en línea, con editor, volúmenes, capítulos. Solamente los voy a mencionar. Ustedes obviamente cuando se le envíe la presentación lo pueden detallar y lo pueden analizar más en profundidad. También va a variar la referencia bibliográfica si es un artículo de revista y que acá debo hacer hincapié ya que en este tipo de citación de referencia bibliográfica es cuando los estudiantes más presentan errores. Tenemos primero que todo un artículo de revista impreso y por otra parte un artículo de revista en línea. El formato siempre va a ser el autor o los autores, el año, el título del artículo, luego el título de la revista en cursiva, seguida del volumen, el número de la revista entre paréntesis y la página de inicio y la página del final y el DOI o la URL según corresponde. En tercer lugar, tenemos las páginas web. Tenemos por una parte con contenido estático y por otra parte las páginas web que se van actualizando de manera frecuente. Entonces, tenemos el contenido estático, que si se fijan siempre corresponde a los autores, el año, el título del artículo y siempre para todos estos casos especiales de, por ejemplo, si contienen un archivo dentro de una página web, se coloca siempre este material entre corchetes cuadrados y finalmente la URL. Por otra parte tenemos las redes sociales y que obviamente va a variar según la red. En este caso puede ser Instagram, Twitter, Facebook o YouTube. Ya, entonces, ahora vamos a hacer la bajada a nuestro tema del taller, que son los errores frecuentes en la citación. Esto rescatado de tesis y trabajos académicos. Acá, primero, vemos ausencia de citación. Por una parte, a su pantalla del lado izquierdo, vemos el texto original de este estudiante. ¿Qué vemos? Vemos en primer lugar, yo lo subrayé para que ustedes lograran ver enseguida la citación y vemos que no tiene citación. Recordar que estos son los derechos de autor y lo más importante que nosotros tenemos que recalcar que se debe evitar el plagio, ¿cierto? Entonces, por otra parte, al costado derecho tenemos el texto corregido. En este caso, corresponde a una cita parentética, vale decir que se hace una énfasis en la idea. Aquí tengo una pregunta, dice Valeria, ¿la cita no debería empezar con mayúscula? No necesariamente, Valeria. Y está, por ejemplo, en un contexto, por ejemplo, aquí ya tenemos contextualizado, ¿cierto? No necesariamente, si está dentro del cuerpo, no necesariamente tiene que estar en mayúscula, ¿ok? Entonces, acá tenemos, como decía, la cita parentética, es decir, que se hace una énfasis en la idea, tenemos el autor, coma, el año y la página de citación, en este caso la página 8, ¿cierto? Dos, acá tenemos una cita directa o parentética en donde no se utiliza el número de página y el uso de et al. A ver si alguien ha participado ahí en los talleres anteriores, ¿qué significará et al? O cuándo se utilizaba esta abreviación latina de y otros. A ver, si me dicen por el chat. No importa, yo los ayudo. Ya. Mire, sí, aquí en el texto original dice, según las bases curriculares, ay, se corrió. Aquí dice, acá, perdón, aquí está, ya, dice, de hecho se afirma que la obesidad infantil es un problema de salud pública a nivel mundial. Y aquí tenemos cuántos autores,
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 autores. César dice respecto a eso mismo. Ya, a ver, ¿qué podría ser? Si tenemos 8 autores, ¿cuál es la norma? Bueno, yo les voy a ayudar. Según las normas APA, ya no estamos con la sexta, estamos en la séptima edición del año 2020, según las normas APA, que si nosotros tenemos una cita igual o mayor a 3 autores, se coloca el primer apellido del autor, seguido de et al, que significa en latín y otro, luego va el año de publicación y luego la página. Entonces acá estaría erróneo indicar todos los autores y además el año está bien, pero aquí además le falta la página de citación, ¿ok? Sí, esa misma. Saray Soto dice, se menciona solo el primer apellido del autor. Perfecto, muy bien. Ya, acá tenemos una cita directa tipo narrativa y esta es más de 40 palabras. Si tenemos una cita más de 40 palabras, primero es el formato, ¿cierto? Bueno, acá en el texto original dice, por otro lado, tal como lo dice Díaz Barriga Frida, y ahí, ¿cierto? Utiliza las comillas, hace la cita directa y luego termina de nuevo con el autor, el número, el año y la página. A ver, ¿qué tendrá de malo esto? Bueno, en el texto corregido tenemos que primero siempre va el apellido del autor, a no ser que sea un apellido compuesto, pero indagué en este autor y no es un apellido compuesto, es solamente Díaz. Entonces, en este caso es Díaz y el año, que aquí lo carece, ¿cierto? Y luego tenemos el formato. Si tenemos una cita más de 40 palabras, se utiliza el formato de 1,27, la sangría del costado izquierdo, ¿cierto? Y luego tenemos que termina la cita, en este caso sin comillas, recordar, y luego tenemos el punto y la página. Y en este caso solamente se termina el punto antes de mencionar las páginas. Sigamos. En cuarto lugar, tenemos la falta de especificidad de autor y además la ausencia del número de página. Acá tenemos el texto original que dice, según las bases curriculares 2018, el desarrollo social, político y económico del país demanda cada vez más, y ahí termina la cita, ¿cierto? Es decir, las bases curriculares. En el texto corregido tenemos, según Mineduc, recordar que un autor, el autor puede ser tanto personal, vale decir una persona, o también tenemos autores corporativos o institucionales. En este caso, las bases curriculares es el informe que redactó Mineduc, pero ¿quién es el autor? Sea personal o sea un autor corporativo, es Mineduc, vale decir el Ministerio de Educación. Aquí me escriben, vamos a ver, dice número de página, el párrafo se escribe diferente. Disculpa, ¿a qué te refieres, Gabriel, con que el párrafo se escribe diferente? Bueno, ahí mientras Gabriel escribe, Valeria Saray, perdón, dice, tiene otra pregunta. Cuando se citan plataformas digitales y no hay numeración de páginas, ¿está bien mencionar solo autor y año? Ah, te adelantaste, Saray. Pero te voy a responder enseguida. No, las páginas web, como no tienen páginas, ¿cierto? Se enumera el párrafo. Se cuenta el párrafo y luego se indica el párrafo. Ya hay un ejemplo más adelante. Ahí Gabriel nos respondió, dice, hay veces que hay que especificar el párrafo, ¿no? Ah, sí, es lo que te mencionaba con Saray.
que claro, si no tenemos páginas, si nuestro recurso soporte de información no consta de páginas, se menciona el párrafo. Sí. Entonces, sigamos. La base curricular es claro, es el informe, ¿cierto? Pero nuestro autor es Minedu. Entonces, en este caso, tenemos que indicar Minedu. Recordar también que en las normas APA, séptima edición, la abreviación no es de carácter obligatorio, porque yo podría colocar según Ministerio de Educación y no utilizar las abreviaturas. Sin embargo, se utiliza y se recomienda que en la primera cita que nosotros redactamos en nuestra tesis, en nuestro informe, siempre se indique toda la palabra y luego entre paréntesis la abreviación. Es decir, según Ministerio de Educación, entre paréntesis Mineduc, 2018, ¿cierto? Y luego las citas posteriores se utiliza la abreviación de Mineduc o del organismo del cual se esté tratando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la cita y luego tenemos que termina con el número de página y luego el punto final. Ya. Eso fue los errores frecuentes en las citas, ¿cierto? Ahora vamos a ver errores frecuentes en las referencias bibliográficas, tanto en tesis como en los trabajos académicos, por ejemplo, en los ensayos, que son los más comunes. Ya, acá tenemos un paper, un artículo de revista científica, ¿cierto? En formato electrónico. Tenemos nuestra referencia original y por otra parte tenemos el texto corregido. Ya, en la referencia original tenemos dos cosas. Primero, si observan bien, tenemos que los autores están unidos por la conjunción copulativa y, ¿ya? Sin embargo, en el normas APA se indica que cuando yo voy a citar un artículo, un paper científico que está en otro idioma, por ejemplo en inglés, que es el más usual, común, utilizado, se utiliza como ese símbolo que ahí les indico que es como un 8 al revés, ¿ok? Ese sería el primer detalle. El segundo detalle es que el nombre de la revista va en cursiva. Aquí se indicó News Psychology. Claro, el nombre de la revista siempre va en cursiva, ¿ok? El título está perfecto, pero faltan datos, que en este caso es el nombre de la revista, que va en cursiva, y luego todos los datos en sí de la revista, que siempre corresponde al volumen, en cursiva también, el número de la revista, que va entre paréntesis, pero sin cursiva, el número de páginas de la revista, y luego tenemos el DOI o la URL, ¿ok? Nuestro segundo ejercicio corresponde al error de citar artículos como página web, ¿ok? Mira, aquí tenemos la referencia original y por otra parte tenemos la referencia corregida. En la referencia original tenemos los autores, ya, el título. Si se fijan bien, tenemos enseguida disponible en. Eso ya quedó atrás con las normas APA de la sexta edición. Cuando se trataba de página web, claro, se indicaba en la sexta edición del año 2010, se indicaba disponible en. Este caso no, en este caso no es una página web, en este caso es un paper, es un artículo científico. ¿Y cómo sé yo que es un artículo científico? Porque primero es una revista y la revista en sí tiene, siempre va a indicar los datos del volumen y el número de la revista y además siempre va a indicar el número de páginas. De esta página a esta página es esta revista. Y como las revistas son series, son publicaciones seriadas, continuadas,
siempre va a ser de forma correlativa, ¿ya? Entonces esos son datos que nosotros tenemos que tener más detalle y tenemos que estar más atentos a estos detalles. Entonces, aquí tenemos los autores, el año, y lo otro muy importante que quizás ustedes se los puede pasar es que también tengan cuidado con el uso de las comillas. Por ejemplo, aquí se indican los autores y luego se indica antes de y, pero ahí va sin comillas, ¿ok? Luego tenemos el año, el título de la revista en sí. Luego tenemos el nombre de la revista, que como se mencionó va en cursiva. Luego el volumen en cursiva, el número de la revista, el número de páginas y el DOI o la URL según corresponda. En tercer lugar, tenemos los libros electrónicos. Acá tenemos la referencia original por una parte y por otro lado tenemos el texto corregido. En la referencia original tenemos el autor, perfecto, el, el año, ok, el título, si se fijan, está sin el formato de cursiva, el título va en cursiva. Luego tenemos aquí que se indicó editorial MC. En este caso, si bien corresponde a la editorial MC, pero no se indica la palabra editorial, eso se suprime. Se indica solamente cuál es la editorial, en este caso MC, y finalmente la URL en la página que está disponible es este ebook, ¿ya? Y abajo yo les puse el formato para recordar de los libros electrónicos, ¿ok? Matías dice, hola, buenas, va a subir esto, sí. Como se mencionó Matías, al inicio del taller todo esto va a quedar grabado y se les va a enviar la presentación, la grabación a sus correos electrónicos, ¿sí? Así que no te preocupes. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los ejercicios prácticos que consta de identificar los errores en citas y referencias bibliográficas. Para eso voy a necesitar, por supuesto, su participación para que me puedan indicar. César dice, pregunte César. Ya, César dice, nos pasó este año en clases cómo se citan las leyes o proyectos de ley. Ya, César, para citar leyes o proyectos de ley en derecho es todo un abordaje. Yo tengo una, se lo puedo mandar, si gusta, es mejor que me escriba mi correo y yo se lo mando, porque para citar las leyes y decretos, de hecho ayudé a un tesista en ese ámbito, mejor que me escriba y yo le mando el material, ¿sí? A mi correo. Voy a escribir mi correo. Ya, vamos a dejar las preguntas para el final, por favor, para terminar con el taller y luego seguirán respondiendo, ¿ok? Ya, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Acá tenemos, ustedes deben detectar cuáles son los errores o el error que tiene primera esta referencia bibliográfica. A ver, ¿cuáles serán los errores? Tenemos, los voy a ayudar, tenemos los autores, ¿cierto? El año, perfecto. El título, ya, revista y la página. Mm, algo está sospechoso, ¿cierto? A ver, ¿qué me dicen por acá? Dice, no está en cursiva el nombre de la revista. Perfecto, muy bien, Valeria.
Y el otro detalle, que en la revista aparece en minúscula, ¿cierto? Y luego tenemos un punto antes de. Sergio también dice número de páginas. Perfecto. Aquí, si se dan cuenta, se menciona la página de la cita, pero en el caso de cuando nosotros estamos citando revista, va en las páginas de la revista, no va la página de citación de la que nosotros estamos haciendo la cita del autor. Saray dice, falta volumen, perfecto. Los autores se debe usar y en vez de el otro al revés. Perfecto, necesitamos volumen y perfecto, muy bien. Muy bien, chicos. Acá les hice el texto corregido. Muy bien a todos los que participaron. Entonces tenemos, en primer lugar, ¿de qué se trata? De una revista, ¿cierto? Perdón, de un artículo científico, ¿cierto? Y los artículos científicos están publicados en revistas. Por tanto, tenemos los autores, el año, el nombre del título, o sea, el título del paper en sí. Luego tenemos la revista, que va en cursiva. Luego tenemos el volumen, que también va en cursiva, entre paréntesis el número, en este caso el volumen 20 del número 5, y la página. En este caso, ahí me faltó, hay gran detalle que lo voy a corregir, la página de la revista, ¿ok? Y finalmente la URL o el DOI. Ya, nuestro segundo ejercicio. No es una referencia bibliográfica, ¿cierto? Aquí es un texto y se indicó una cita. Ahí tenemos las comillas y luego tenemos el autor final. Y yo le puse una ayuda, una observación. Es una cita más de 40 palabras para que ustedes obviamente no la cuenten. A ver, ¿qué estará malo? ¿Estará bien este ejercicio, esta cita, perdón, de un trabajo? Veamos qué me indica Valeria. Dice, falta el nombre del autor. Ya, falta el apellido, ¿cierto? El apellido del autor. Va sin comillas, debería ir en párrafo aparte. Perfecto, muy bien. Va sin comillas en párrafo aparte. ¿Y de cuánto era la sangría? La sangría francesa de 1,27, ¿cierto? Solo al costado izquierdo. Paz Pinto dice, falta nombre del autor. Perfecto, el apellido del autor. Sangría y autor. Muy bien, Sergio. Paz Pinto, apellido, digo, claro. Saray dice, y el número de página 1,27. Valeria dice, ¿por qué va sin comillas? Bueno, ¿por qué va sin comillas? Acá tenemos la solución, Valeria. Tenemos, primero, que es una cita parentética y se hace un énfasis en la idea. Recordad, Valeria, que cuando tenemos una cita más de 40 palabras, lo primero que tenemos que tener claro es el formato. Va en el formato centrado, con una sangría al costado izquierdo de 1,27 centímetros. Y luego tenemos la cita, ¿cierto? En este caso, yo investigué esta cita y es de una página web. Y este autor está erróneo. No lo sé. Una C, no. El autor es Forma Infancia European School, que es una institución corporativa. Así se llama. Ahí indagué, claro, es una institución, es una corporación. Entonces acá va la cita de la corporación, en este caso la institución educacional. Luego va el año de publicación y en este caso respondiendo a la pregunta que recuerdo que no sé si Saray o Valeria me hicieron, claro, como las páginas web no tienen páginas como los libros, ¿cierto? En este caso se cuenta el párrafo y la cita que estaba en la página web era el párrafo 12, ¿ok? ¿Cómo, cómo contamos los párrafos? Simplemente luego de cada punto aparte corresponde a un párrafo.
Luego, tenemos nuestro tercer ejercicio que debemos de corregir, ¿cierto? Esto es algo muy curioso. Esto es una combinación entre cita y referencia bibliográfica, ¿cierto? Ahí tiene 38 palabras esta cita, pero esto es una cita que hablan de tecnología de información y comunicación. Tiene menos de 38 palabras, así que no debería estar mayormente formateado con la sangría. A ver, Saray dice, se debe presentar solo el primer apellido de los autores. Perfecto. ¿Qué más tendrá de erróneo esta cita? Si tenemos una cita, ¿cierto? En la cita solo va el apellido del autor, coma el año de publicación, del soporte, del recurso de información que sea, ¿ya? Y luego tenemos aquí una combinación entre referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas siempre van al final de nuestro texto, desde una tesis, un trabajo de investigación. Valeria dice, la revista debería ir en cursiva. Muy bien, Valeria. Saray dice, en vez de mencionar los datos de la revista en sí. Claro. Entonces, veamos. Acá yo les indiqué, si estamos en una cita versus una referencia bibliográfica. Si es una cita, que acá investigué obviamente este paper, esta cita de dónde venía, y claro, viene de Gómez y Macedo, 2010. Esa es la cita. Y luego nuestra referencia bibliográfica vale decir que es una referencia bibliográfica, fueron todos los trabajos que fueron citados, son todos los autores que fueron citados en nuestro texto, ¿cierto? Entonces, la referencia bibliográfica tenemos los autores, el año, y muy bien, Valeria, si no me equivoco, que dijo que es solamente el apellido, coma, la primera sigla del nombre. Luego tenemos el título, también el título de la revista en cursiva, el volumen, el número, las páginas, y como les mencionaba, la página de la revista y el DOI o la URL. Y ahí obviamente yo les puse una observación que es la paginación de la revista y no de la cita, como se mencionó anteriormente. Y bueno, nuestro último ejercicio final, que este no es tan usual, pero sí nos encontramos con esta referencia, ¿cierto? Que es de una tesis. Y yo les puse tesis y disertaciones, porque para ambos casos se utiliza el formato que vamos a ver a continuación. Bueno, acá tenemos el autor, el año, la tesis y no tenemos nada más. O sea, tenemos el título de la tesis. Pero ¿qué más faltaría acá? A ver, ¿qué podrá ser? Saray dice el título debería ir en cursiva, ya. Debería mencionar la universidad. Perfecto, muy bien, Saray. Se debería mencionar de dónde se obtuvo esta tesis, ¿cierto? ¿Cuál es la institución? Valeria dice el número de página, ya. El formato de la tesis debería ir entre corchetes de la universidad. Ya, están cerca. Vamos a ver. Muy bien. Primero tenemos acá, abajo les puse el formato. Tenemos el apellido, ¿cierto? Como el nombre, el año, y muy bien a lo que dijeron en el chat, el título va en cursiva y siempre, como también se mencionó anteriormente, siempre el formato va a estar entre corchetes cuadrados. En este caso es una tesis doctoral. Tesis doctoral no publicada y se indica tal cual. O puede ser una tesis de grado, una tesis de maestría, ¿ya? Y luego tenemos la institución, ¿cierto? Que muy bien lo dijeron en el chat, que es la PUCB, ¿cierto? Y abajo, obviamente, le indico
el formato para que ustedes lo sigan. Y finalmente tenemos los tips adicionales, que es muy importante recalcar, que es identificación del tipo de recurso de información y los datos bibliográficos. Entonces, primero, en las bases de datos es reconocer el tipo de fuente de información. Por ejemplo, esta base de datos es JSTOR. Cuando ustedes realizan una búsqueda en JSTOR, en esta base de datos a la cual la biblioteca está suscrita, siempre les va a indicar qué tipo de recurso de información se trata. En el primer caso vemos que es un capítulo del libro, en el segundo caso es un artículo de revista. Entonces, a partir de esa información, nosotros ya tenemos en mente cómo tenemos que realizar nuestras referencias bibliográficas, ¿cierto? Y estos son los datos de la revista. Cuando nosotros vamos a citar o a referenciar una revista, un paper científico, siempre le vamos a tener estos datos, que va a ser el nombre de la revista académica, el año, el volumen, el número y la cantidad de páginas, ¿ok? Y luego les va a aparecer, obviamente, el nombre del autor y el título. En segundo lugar, es importante que ustedes nunca se olviden de esto, que los elementos de una referencia, de toda referencia, siempre va a estar compuesto por 4 elementos. Siempre va a ser autor, fecha, título y fuente. Y finalmente, es muy importante recalcar, como se mencionó anteriormente, la importancia de los derechos de autor, que es la propiedad intelectual que está regularizada y penalizada por nuestras normas chilenas, ¿cierto? Y lo otro es que hay que evitar el plagio, ¿ok? Es decir, hacer uso de una idea gráfica o textual sin realizar la citación. Y bueno, acá tenemos nuestro link de acceso directo donde ustedes pueden consultar las normas APA séptima edición, la cual está disponible en nuestra bibliografía digital de los recursos bibliográficos de lectura obligatoria. Y como se dice, es digital, ¿vale? Es decir, se puede leer online. Lamentablemente no se puede descargar, ¿ok? Y por supuesto, nuestras referencias bibliográficas. Y bueno, muchas gracias por su participación. Y ahora quisiera saber por el chat si hay consultas, dudas al respecto, o algo que no haya quedado claro, o alguna inquietud. ¿No? ¿Seguro? Valeria dice que ya sabes si... Sí, claro, Valeria. No, ¿quién me lo pedía? Saray Soto, Saray, sí, por supuesto, me escribes a mi correo, ¿ya? Me escribes a mi correo y yo te mando la información de las citas de decreto y de todo del ámbito de derecho, ¿ok? Valeria dice, ¿por qué siempre cambian la edición? Bueno, porque son como los libros. Siempre va a haber una primera edición, una segunda, una tercera edición, porque simplemente actualizan los contenidos, ¿ok? Paspinto, ¿existe alguna batería de ejercicios de errores para practicar? No, lamentablemente estas son las instancias para reforzar los ejercicios frecuentes en las normas APA. Y que por eso nosotros siempre estamos enviando a su correo que siempre participen de todos los talleres. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias por su participación. Y ahora, por favor, les vamos a pedir que puedan responder una encuesta de satisfacción del taller. Eh, Aquí se los voy a mandar a todos. Ahí me indican si todos logran acceder a la encuesta de satisfacción. Y realmente muchas gracias por su participación. Estuvieron muy participativos esta vez. Así que muchas gracias.
Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir a mi correo institucional que se los dejé en el chat. Recordar también que la grabación se les va a enviar a sus correos y también la presentación, por supuesto. Espero que le haya sido de mucha utilidad este taller y cualquier consulta realmente me pueden escribir a mi correo para dar la solución, ¿ok? Paz Pinto, gracias, dices, no se ve el correo. Ah, ya, lo escribo otra vez. @pucb.cl. De todas formas está la presentación. Es jessy.díaz@pucb.cl. Y por favor no se olviden de responder la encuesta para que nosotros tengamos una retroalimentación de estos talleres formativos que nosotros lo realizamos de forma mensual, ¿ok? Y bueno, cualquier duda me escribe. Bueno, muchas gracias. Damos por terminada nuestro taller y muchas gracias nuevamente a todos por participar y no se olviden por favor de responder la encuesta. Además, por favor, recordar que es muy importante puedan escribir sus correos institucionales por el chat, por favor, para nosotros enviarle PPT y la grabación. Así que por favor, todos, además de respondiendo la encuesta, puedan escribir sus correos por el chat, por favor. Sí, no te preocupes, Saray. Indica ahí tu correo, tu email, ese, tu email. En lo posible, obviamente, que sea de los demás el institucional. Ahí veo que todos están escribiendo sus correos institucionales. Perfecto. Bueno, y damos por terminado nuestro taller. Que tengan una excelente tarde y, por supuesto, una excelente semana. Chao, que estén muy bien. Gracias a ustedes.